En aquel ayer celebrábamos que en México tenemos tierra para echar raíces, y hoy que los tuvimos hemos podido florecer en esa misma tierra de nopales y cempasúchil, de nostalgia y poesía, de trajineras que surcan el futuro. Cabe preguntarse, ¿será Paloma la autora de Judíos por herencia, Mexicanos por florecer, de aquellos creadores cuyas obras son variantes de un mismo lienzo? Autores que pasan la vida retransitando una temática que los inquieta o los lastima, concibiendo, tachando y reescribiendo páginas obsesivas en torno a un concepto multiplicado que los martiriza, excavando sin tregua para responder preguntas torales. La contestación a bote pronto sería un no rotundo, porque su trayectoria ha sido una composición polifónica, inquieta y variada. Estudió para Lerche con Abraham y Ripke Golom y Tuvia Meisel, vacas sagradas y yidishistas que insistían con obsesión que el idioma podía englobar un mundo, una mística, un pueblo, una identidad. Y luego estudió sociología en la UNAM, sí, en la UNAM, un mundo prolífico de apertura para florecer en libertad fuera del capullo y para comenzar su fecundo transitar entre preguntas e identidades. Fue parte también de encumbrados talleres literarios. Creó luego la revista Aquí estamos con Esther Seligson. Participó como coautora de Imágenes de un encuentro, la presencia judía en México. Consiguió luego que la revista Blanco Móvil, editada por Eduardo Moshes, dedicara un número que ella coordinó sobre la poesía yiddish. Concibió y dirigió el video Viaje alrededor de la casa, tras viajar a Palanga con su mamá y sus hermanos, en aquel periplo en el que su mamá pudo cerrar las heridas que durante más de 7 décadas permanecieron sangrantes. Publicó el libro Tierra para echar raíces, Cementerios Judíos en México, y simultáneamente, durante 15 años, se dedicó a crear diseños de artes decorativas en vidrio. Picó por aquí y por allá: sociología, literatura, judíos, yiddish, cementerios, raíces, historia, diseño, relaciones públicas. Y sin embargo, si miramos con detenimiento, paso tras paso, década tras década, Paloma Zulkin ha encaminado su trajinar, seguramente sin conciencia clara, para dar forma a este lienzo único en el que hoy dibuja a plenitud todas sus inquietudes previas como autora del palimpsesto de su generación: Judíos por herencia, Mexicanos por florecer. Un mosaico en el que las imágenes, las palabras y las nostalgias encuentran su sitio exacto, galopando entre lo individual y lo colectivo. Una obra magistralmente diseñada por Ricardo Salas y su equipo de frontespicio. Paloma, creadora y diseñadora, que bien sabe distinguir lo estético, tenía claro lo que buscaba, no se conformaría con menos. Y además, este libro, suma de voces, requirió de todos los talentos de Paloma, todo su encanto de persuasión, toda su inteligencia, para que Kehilá Ashkenazí aceptara publicarlo y se engalanara con él en su celebración de 90 años. Por eso insisto que esta obra es producto de la reelaboración y de la experiencia, del transitar creativo de una larga y fructífera vida. Con los sustantivos que ha abordado siempre: identidad, pertenencia, exilio, cultura errante, patria, origen, alteridad, idioma materno, arraigo y desarraigo, da voz a la primera generación de judíos nacidos en México, una generación desatendida que aparentemente no vivió nada heroico, no tuvieron que emigrar, no cruzaron el desconocido mar dejando un vacío en casa, no sobrevivieron la guerra, no fundaron Israel, no son protagonistas del auge del sionismo, ni estuvieron tatuados con el marasmo de dolor, culpa y silencio que trajo consigo el Holocausto.
Como dice Feierstein en una cita que retoma la autora, son ustedes, gran parte de los que están aquí, son los del libro, la generación del desierto, jóvenes que llegaron tarde a sus citas con la historia. Fueron simplemente hijos de inmigrantes judíos que llegaron de distintas latitudes, niños que nacieron en México entre 1930 y 1950, güeritos que crecieron sin abuelos y sin raíces, que hicieron esfuerzos para integrar lo judío a un entorno cristiano de piel morena. Unificados en el desconcierto, nacieron en cuanto a patria como hojas en blanco. Niños que crecieron en vecindades jugando al trompo, a los huesitos y a la lotería, con el hijo del electricista, del torero que salía con traje de luces o del marchante que vendía zapotes o guayabas en el mercado de la Merced. Niños que rezaron en el Shul de Justo Sierra y migraron tiempo después con sus familias de Jesús María a la Hipódromo Condesa, a la Roma, a la Narvarte y a la del Valle. Niños polacos o rusos, como les llamaban, que vestían choclos bicolores, disfrutaban vacaciones familiares en Cuautla o en los balnearios de Agua Hedionda. Niños que asistían a las luchas, que aprendieron a cantar serenatas, que guardaban sus domingos para asistir a las permanencias voluntarias del cine, que festejaban los 15 años con vestidos pomposos y un séquito de chambelanes y cadetes. Niños que partían piñatas, que pedían posada en Navidad, niños que conocieron el español a través de sus nanas indígenas, redentoras como Eufrasias, Etelvinas y Clotildes, cobijadas en un mundo prehispánico de magia y superstición, personajes ellas cruciales en la asimilación de lo mexicano, mujeres que en muchos casos llevaron a bautizar a los pequeñitos judíos a su cargo a fin de salvar sus almas del infierno esperado, niños que escucharon en algún sermón dominical que los judíos son los culpables de haber crucificado a Jesús, niños judíos asfixiados en el silencio, temerosos de divulgar el secreto de su identidad, niños que conjuraron la soledad en la calle, reconociendo que su judaísmo resultaba un traje incómodo en un México católico y guadalupano, niños que construyeron su presente con cascajos de silencio, que se deslindaron de su historia, que perdieron la lengua de sus padres, que heredaron cenotes de silencio y se mecieron en su herencia para buscar pertenencia bajo el cobijo colorido del zarape mexicano. Yo conocí a Paloma en 1989. Ella es de 1800, yo no, ¿eh? Yo conocí a Paloma en 1989 o 1990. Me conmovían sus lágrimas cada vez que traducía algún poema de Jacobo Glantz, de Isaac Berliner o de Moshe Rosenberg y llegaba a leérnoslo a la oficina de Tribuna Israelita, donde entonces nos reuníamos acumulando fotos antiguas borradas por el tiempo. Formábamos parte del equipo de aquel gran libro Imágenes de un encuentro, la presencia judía en México, un libro que hoy es referente obligado. Especialmente lloraba y enmudecía con las perlas escogidas que Glantz le escribió en Yiddish en 1928 a su hija Margot, en las que lamentaba no tener pasado en común con ella, porque se perdió el idioma y se perdió la identidad. Decía Berliner: soy un libro cerrado para ti, quizá nunca se abrirá. Crucé la frontera cargada mi palabra de aflicción y puede ser que te lastime, hija mía. A ti, mi nieta también. Sé de seguro, lo sé, que ni tú ni nadie concederá una mirada a mi poema, a pesar de que mi palabra y mi rima meticuloso valoré, como perlas escogidas para ti. Más amado te es el idioma ajeno, aun si su palabra y su canción no suena para ti con fe judía. Estoy parado ante ti ahora, como un sauce encorvada sobre el río primaveral que se desliza lejos, hacia el mar del tiempo, en el mar del tiempo. Yo no entendía a cabalidad por qué Paloma lloraba tanto.
Me conmovía su nostalgia al tocar esa lengua del ayer, el yiddish, que contenía un mundo de cenizas. Todas nosotras, coautoras del libro, también Ariela, que está aquí presente, y Esther Chabot, Frida Schwartz, Judith Lieberman, hurgábamos con manía los closets y los baúles de todos nuestros conocidos a fin de escarbar la historia, de hallar documentos y diarios, fotografías empolvadas. Aprendimos a mirar los guiños, pusimos atención en las sombras, descubrimos los sonidos del silencio. Aquella obra monumental selló nuestra amistad para compartir cariño y fecundas historias individuales. En 1992, al terminar Imágenes, todas devolvimos los materiales. Bueno, todas menos Paloma. Ella se quedó con los tesoros familiares que le habían sido encomendados con recelo y con fruición. Durante más de 20 años mantuvo todo lo kitsch, lo antisolemne, las muestras gozosas de humor que tanto se empeñó en incluir en nuestro libro y que la rigidez de entonces lo impidió. Las Cartisei Veracruz, las tarjetitas del 10 de mayo, los avioncitos con paisaje en los que uno metía la cara en el Zócalo o en la villa, la caligrafía a mano, las casas de judíos en rancherías con el tractor y el caballo, las niñas con moñotes en la cabeza, las princesas sosteniendo con las manos sus tutús de fiesta, la caja de matzá en una trajinera de Xochimilco, las medias noches y los pasteles de innumerables pisos, también los charritos y las chinas poblanas. Paloma se cambió de casa y se llevó consigo su botín. Todo lo cursi, lo antisolemne, todo lo no oficial, el guiño capturado, la conmovían al grado de no poder desprenderse. Ya las voy a devolver, nos decía cuando la cuestionábamos, pero regresarlas era perderlas, y Paloma aún empollaba algo más. No sabía entonces qué era ese algo más. Durante 2 décadas acumuló fotos y textos, artículos de la Ciudad de México, alusiones a la inmigración, al idioma y al exilio. Entrevistó a miembros de su generación. Todo fue sirviendo para hilvanar la trama, el racimo de palabras, las imágenes que dan fe de su paso por el mundo, de sus inquietudes personales para convertirse en lo que es hoy, la cronista de su tiempo. Este libro, Judíos por herencia, Mexicanos por florecer, conciencia poética del transitar de una generación, rasga el silencio en un juego de espejos, lo mexicano y lo judío, el mundo de ayer y el de hoy, el mundo y la incomodidad el mundo de ayer y el de hoy, de la incomodidad identitaria al orgullo absoluto. Retomando a Helen Sixus, citada por Paloma, esto que te da para escribir fue la lava, fue la sangre, son las lágrimas que hay en todos. Con ellos, Paloma, soldaste los pedazos dispersos del cuerpo colectivo. Ya no te tienes que fragmentar más. Ya no hay que acallar el pasado como si manchara. Se acabó la búsqueda. En estas páginas te reconcilias con las inquietudes de tu trajinar, con las dudas y con la melancolía, con la lengua y el paisaje, con el mundo que quedó atrás y con el México generoso. No hay que escamotear más la herencia cultural ni sacrificarla para pertenecer. Legas a las generaciones venideras este hermosísimo testimonio. Será además especialmente gozoso para tus buenos amigos, aquellos que te prestaron fotos hace 20 años y que sirvieron para cultivar fruto en un árbol frondoso. Seguramente se los regresará mañana, quizá pasado mañana, a menos que... Muchas gracias.